¿Cómo reacciona tu cuerpo ante una lesión y de qué manera fármacos como los AINES producen cambios bioquímicos en este tipo de procesos? Bueno, primero tenemos que entender que en este tipo de reacciones va a intervenir la fosfolipasa A2. La fosfolipasa A2 es una enzima que va a actuar en los fosfolípidos. Estos fosfolípidos se encuentran justamente aquí, entre las membranas, tanto internas como externas. Y dentro de estos fosfolípidos es donde se va a encontrar el ácido araquidónico. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer esta fosfolipasa A2? Va a funcionar como una tijera, va a cortar estos fosfolípidos y se va a liberar este ácido araquidónico, que es la materia prima para formar prostaglandinas, prostaciclinas y tromboxano. Entonces, pero este proceso, ¿en dónde se produce exactamente? Porque no se produce en la membrana. Este ácido araquidónico va acá, al retículo endoplasmático, y en este retículo endoplasmático es donde se va a encontrar la ciclooxigenasa en ambas isoformas, tanto la COX-1 como la COX-2. La COX-1 es llamada ciclooxigenasa constitutiva. ¿Por qué se llama así? Porque está funcionando constantemente, las 24 horas del día está funcionando, mientras que la COX-2 es más bien inducible. ¿Qué significa? Que esta se va a activar en un contexto, digamos, patológico, en un contexto donde el cuerpo identifica que hay una amenaza, entonces en ese momento se activa. O eso era lo que se creía. Más adelante vamos a explicar por qué. Entonces, esta ciclooxigenasa en ambas isoformas, COX-1 y COX-2, ¿qué es lo que van a hacer? Precisamente este ácido araquidónico lo van a tomar y lo van a transformar en prostaglandina H2. Esta prostaglandina H2 va a ser, digamos, como la molécula madre para poder formar las prostaglandinas, tromboxanos y las prostaciclinas. Entonces, yo decía que la COX-1 va a funcionar las 24 horas del día, controlando la mucosa gástrica y el flujo renal, es decir, va a tener funciones protectoras esta COX-1. ¿Y qué es lo que hacen las prostaglandinas? Precisamente mediante la COX-1 regulan la mucosa gástrica y el flujo renal. Pero ¿qué sucede cuando hay una lesión? Cuando hay una lesión, enseguida lo que va a pasar es que esta COX-2 también se va a activar y va a generar dolor, fiebre, inflamación. Por esa razón, si ustedes se golpean el brazo, donde sea una lesión que produzcan, se enrojece, les duele, se inflama. ¿Por qué? Porque precisamente se activan estos procesos mediante la COX-2 que van a producir este tipo de reacciones. ¿Qué es lo que también hace la COX-1? Va a intervenir en la formación de los tromboxanos. Entonces, los tromboxanos va a tener una función, digamos, protrombótica, una función en donde nos va a producir vasoconstricción y va a activar plaquetas, es decir, reclutamiento de plaquetas. Esto va a ser la COX-1, que recordemos que está funcionando las 24 horas del día, pero estos procesos se exacerban en contexto de lesión. Y las prostaciclinas van a tener una función contraria, es decir, van a producir vasodilatación y van a inhibir la agregación. Pero fíjense cómo estas prostaciclinas, pese a que anteriormente yo decía que la COX-2 se creía que solo se activaba en contextos patológicos, bueno, resulta que no. ¿Cómo de alguna manera nos dimos cuenta de esto? Por los AINES, precisamente. Aquí estamos hablando de los no selectivos, porque los no selectivos bloquean ambas vías. Pero cuando nosotros tomamos AINES selectivos, es decir, que solamente va a bloquear esta de aquí, la COX-2, la que es inducible, ¿por qué razón tendría que provocar, digamos, efectos trombóticos, mayor riesgo de infarto agudo de miocardio, si se supone que en funciones fisiológicas ya está inhibida, o sea, ya está inactiva? Porque simplemente al inhibirla sería lo mismo, uno pensaría, que en una función que en condiciones fisiológicas. Bueno, porque sí, precisamente en condiciones fisiológicas sí también está funcionando, pero a menor grado, pero tiene una gran participación en la formación de prostaciclinas. Entonces, por esa razón, cuando nosotros consumimos AINES que son selectivos, es decir, que solamente me van a bloquear la COX-2, al inhibir las prostaciclinas ya no va a haber efecto ni vasodilatador ni efecto antiagregante. Por esa razón es que los pacientes tienen mayor riesgo de sufrir infartos por trombo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo que queda es esto, precisamente la función que es de la COX-1, la que no está bloqueada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el cuerpo está activando plaquetas y va a producir vasoconstricción, por lo que el riesgo trombótico va a aumentar. Y ahora hablemos un poco de los AINES no selectivos. Ustedes se han de preguntar, por ejemplo, en el caso del dengue, que ya de por sí hay un riesgo de sangrado, pero ¿por qué los AINES? ¿Por qué nosotros al dar AINES al final, digamos, tiene más peso, como el ibuprofeno? Tiene más peso al final el riesgo de sangrado que el riesgo trombótico. Es decir, si nosotros le damos AINES a un paciente, se supone que estamos bloqueando ambas vías, tanto la COX-1 como la COX-2. Pero ¿por qué entonces ahí aumenta el riesgo de sangrado si estoy bloqueando ambas vías? Bueno, esto se debe al lugar, es decir, no solamente hay que pensar en la COX como las marginales, sino el sitio. ¿Por qué? Porque estos tromboxanos se forman en las plaquetas.
en las plaquetas, ¿ok? ¿Y qué es lo que sucede con las plaquetas? Que las plaquetas no tienen núcleo, y al no tener núcleo, una vez que el ibuprofeno entra e inactiva todo esto, esa plaqueta ya no vuelve a tener su acción, digamos, proagregante, ya no la tiene, o sea, hasta que se muera esa plaqueta, de ahí para adelante no puede volver a recuperarse. Pero en cambio, las prostaciclinas más bien se producen en lo que es el endotelio, y el endotelio sí tiene núcleo, es decir, que después de que el fármaco termine su efecto, otra vez ese endotelio está funcionando. ¿Y qué es lo que va a quedar? Va a quedar entonces, mientras que estas plaquetas ya están inactivas, recordemos, están inactivas aunque el fármaco ya no esté ahí, estas plaquetas ya están inactivas y ya no se recuperan. Entonces al final, ¿qué es lo que queda? Simplemente la acción vasodilatadora y la función antiagregante. Por esa razón es que el riesgo de sangrado aumenta cuando nosotros damos AINES no selectivos como el ibuprofeno. Entonces es así como funciona todo este proceso, en donde, vuelvo y repito, en primera instancia la fosfolipasa A2 actúa en los fosfolípidos, los rompe, se libera ácido araquidónico, este ácido araquidónico viaja al retículo endoplasmático, en donde se va a encontrar la ciclooxigenasa COX-1 y COX-2 en ambas isoformas, que es la maquinaria que va a usar este ácido araquidónico para transformarlo en prostaglandina H2, la molécula madre que va a formar prostaglandinas, tromboxanos y prostaciclina. ¿Qué hacen las prostaglandinas? Precisamente fiebre, inflamación y dolor. Esto lo va a hacer especialmente COX-2 mediante la maquinaria COX-2, pero esto de aquí, mucosa gástrica y flujo renal, va a ser esencialmente por la COX-1. Es por esa razón que nosotros, cuando damos AINES como el ibuprofeno, ¿qué es lo que estamos haciendo? Bloqueamos, por supuesto, COX-1 y COX-2, pero fíjense que al bloquear la COX-1 estoy bloqueando esto, mucosa gástrica, la regulación de mucosa gástrica y flujo renal. Es por esa razón que nosotros cuando le damos un ibuprofeno a un paciente o estos tipos de AINES tienen mayor riesgo de sangrado estomacal o lesiones gástricas. ¿Por qué? Porque el ácido clorhídrico lo que nos protege es la mucosa gástrica, pero al disminuir la mucosa gástrica es que precisamente se producen pues este tipo de problemas, y es ahí que nosotros tenemos que dar un ibuprofeno acompañado de un inhibidor de la bomba de protones a pacientes que sean mayores de 65 años, pacientes que hayan tenido antecedentes de sangrado o de sangrado gástrico o polimedicados. Es por esa razón, porque estamos bloqueando la COX-1, que tiene una función protectora, que está funcionando las 24 horas del día, precisamente protegiéndonos del estómago y controlando el flujo renal. Y también hay problemas a nivel renal cuando tomamos demasiado tiempo el ibuprofeno. ¿Por qué? Porque estamos bloqueando precisamente esta función reguladora, que de forma fisiológica está funcionando, y el ibuprofeno o estos AINES no selectivos lo bloquean. Los AINES selectivos, por su parte, van a bloquear, como decíamos, la COX-2. Entonces, al bloquear la COX-2, ¿qué es lo único que queda? Si la COX-2 se supone que estaba precisamente funcionando o directamente relacionada con la formación de prostaciclina, que me producía vasodilatación y antiagregación. Entonces yo al tomar este fármaco, ¿qué es lo que me queda? Activación plaquetaria y vasoconstricción, y es ahí el riesgo de infarto agudo de miocardio. ¿Por qué? Por coágulos, por esta función proagregante. Entonces este es el proceso fisiopatológico y bioquímico de cómo y por qué ocurre, por ejemplo, una lesión, por qué nos duele, de qué manera se activa todo este proceso y cómo funcionan los AINES tanto no selectivos como selectivos. ¿Por qué al tomar un ibuprofeno a estos tipos de pacientes, por ejemplo, de tercera edad, como lo mencionaba anteriormente, polimedicados o con antecedentes de sangrado digestivo, por qué tenemos que darle precisamente un inhibidor de la bomba de protones? Porque tiene precisamente esta función protectora que la termina bloqueando. Ya sabemos por qué los AINES selectivos, por su parte, tienen esta consecuencia, tienen estos efectos secundarios de provocar más riesgo trombótico y provocar precisamente mayor vasoconstricción, riesgos a nivel cardíaco. ¿Por qué? Porque la COX-2 está precisamente relacionada con las prostaciclinas en mayor medida, pese a que antes se creía que esta solo era inducible, que en función fisiológica no hacía nada y solo se activaba en cuestiones, digamos, patológicas, pero no es así. En un contexto fisiológico sí que está activa y está directamente relacionada con la formación de prostaciclina. Si te ha gustado este video, te gusta lo que es la fisiología, la fisiopatología y la bioquímica, y entender los procesos desde su causa inicial de cómo funciona el cuerpo y el porqué de las cosas, pues déjame un comentario si has entendido eso y podemos hacer otro video recomendado para ti.